Traicionado por Stan Telchin. Capítulo 1. La llamada. La llamada telefónica que cambió por completo la vida de cada uno de los miembros de mi familia la recibí un domingo a las 10:30 de la noche. Era de nuestra hija mayor, Judy, de 21 años, quien cursaba el penúltimo año en la Universidad de Boston. Cuando sonó el teléfono, mi esposa Ethel se estaba bañando y Ann, de 17 años, que cursaba entonces el último año en la escuela secundaria de Walt Whitman, en Bethesda, Maryland, se hallaba en su habitación haciendo sus tareas escolares. «Hola, papá. Es Judy. ¿Puedes hablar?» «Claro, hija. ¿Va todo bien?» «Estoy bien, papá, pero lo que tengo que decirte es muy importante». Había un tono extraño en la voz de Judy. Campanadas de alarma sonaron dentro de mí. Algo andaba mal. «¿De qué se trata, Judy? ¿Qué ha pasado?» «No te alarmes, papá. Yo estoy bien. Lo único que sucede es que he estado deseando hablar con ustedes durante todo el día. ¿Se puede poner mamá en la extensión del teléfono?» «Mamá se está bañando». «Bueno, está bien. Se lo puedes decir más tarde». «Te estoy escuchando, Judy». «Papá, les había escrito una carta muy larga que me había llevado varios días redactarla. La terminé esta mañana y la he estado leyendo y releyendo todo el día de hoy, pero no puedo mandársela. No quiero herirles. Es la cosa más difícil que haya intentado hacer nunca. Quiero leerte ahora esa carta. ¿Está bien, papá?» Rechacé una serie de pensamientos negativos que corrían por mi mente. ¿Estaba embarazada? ¿Se había escapado y contraído matrimonio? ¿Tenía problemas con la policía? ¿La habían echado de la escuela? Ya que Judy era una hija estupenda, madura y sensible, ninguno de dichos pensamientos tenía sentido, así que me esforcé por permanecer en calma. «Espera un momento. Antes de empezar a leer, Judy, déjame buscar papel y lápiz para poder tomar notas». Ethel estaba todavía en el cuarto de baño, así que tomé un lápiz y un cuaderno de notas y volví al teléfono para hacer frente a las noticias de Judy. «Estoy listo, Judy». Mi hija dudó y una vez más se disculpó por lo que estaba a punto de decirme. Ahora hablaba bastante rápido y yo sentía un nudo en la garganta como respuesta a su ansiedad. Sabía que mi tensión se debía al hecho de que éramos una familia muy unida, que compartíamos abiertamente lo bueno y lo malo. Ethel y yo siempre habíamos estado orgullosos de nuestras hijas. Ann era una buena estudiante y demostraba un don poco común en el terreno del arte. Judy estaba cursando estudios especializados en la Universidad de Boston, preparándose para trabajar con niños con impedimentos físicos. Judy había empezado sus estudios en la Universidad de Maryland, que estaba solo a 30 minutos en automóvil de la casa. Había vivido en la ciudad universitaria, en un bullicioso dormitorio durante 1 año y medio, pero se sentía demasiado deprimida. En enero del año siguiente entró en la Universidad de Boston, donde había tomado un apartamento para ella sola, diciéndonos que las cosas iban mucho mejor que en aquella ciudad. Nunca como en aquel momento, a comienzos de la primavera de 1975, me había sentido tan realizado. A los 50 años de edad tenía un negocio de seguros de vida que marchaba muy bien, una esposa maravillosa, 2 hijas encantadoras y una hermosa casa. Todo en mí se resistía de repente a las perturbadoras noticias que sabía que estaba a punto de recibir de mi hija. «Queridos papá y mamá», comenzó, «me resulta difícil escribir esta carta porque los quiero mucho a ustedes y a Ann. No sabía que una familia pudiera estar tan unida como la nuestra». Aturdido escuché mientras Judy describía en detalle todo lo que amaba en cuanto a nuestra vida familiar. Cómo nosotros, los padres, no habíamos dicho una cosa y hecho otra, los sinceros que éramos el uno con el otro,
cómo había apreciado el poder crecer en un hogar de amor y paz, y cuán agradecida estaba por la manera en que la habíamos educado. Luego, cuando continuó describiendo un periodo reciente de soledad por el que había pasado, mi mano apretó el auricular del teléfono. Pero había resuelto su soledad trabajando en una línea de emergencia, donde podía ayudar a gente necesitada por teléfono. A continuación, seguía una larga historia acerca de un hombre que casi se había suicidado y lo inadecuada que se había sentido hablando con él. Pero había personas trabajando con ella, las cuales tenían más experiencia y puntos de vista diferentes. También tenían más respuestas que ella. Entonces empezó a hablarme de Dick. Dick, según dijo, era un creyente en la Biblia, que también trabajaba en la línea de emergencia. Se habían hecho amigos, y aquel le hablaba a Judy detalladamente de las Sagradas Escrituras. Cuando ella le explicó que nunca las había leído y que en realidad no poseía ningún ejemplar de las mismas, Dick le trajo uno. A través de los meses, Dick le sugería cosas que ella debía leer y Judy las buscaba. Tuve largas conversaciones con Dick, papá, y mediante lo que aprendí en las mismas y leí en la Biblia y otras muchas cosas, pues contuve la respiración mientras hacía una pausa para calmarse. Bueno, yo también me he hecho creyente. Hubo un largo momento de silencio. ¿Qué significa eso, Judy? Eso significa que creo en Dios. Creo que la Biblia es la palabra de Dios y una pausa larga. Creo que Jesús es el Mesías. Me quedé sin habla. Muchos padres hubieran podido recibir bien las palabras de Judy, pero a mí me anonadaron. ¿Te imaginas? Somos judíos. Mencionar el nombre de Jesús es bastante inconveniente. El considerarle el Mesías es algo que sencillamente no hacemos. Para cualquiera de nosotros, el creer que Jesús es el Mesías equivale a traicionar a nuestro pueblo, unirnos al enemigo y profanar la memoria de todos nuestros antepasados durante los últimos 2000 años. ¿Cómo podía Judy hacernos eso a nosotros? La ira comenzó a brotar dentro de mí. Mi primera reacción fue atacarla por teléfono. Ya tenía las palabras preparadas cuando otra voz surgió en mi interior diciendo: no tomes represalias, mantén la conversación. Le han lavado el cerebro, no es más que una novedad. Judy te ama y tú también a ella. No dejes que esta conversación acabe en enfado. Ámala a través de esta extravagancia y volverá a sus cabales. Y eso fue lo que hice. Aunque interiormente estaba agonizando, mantuve la conversación haciéndole preguntas y sin pronunciar ningún juicio. Mira, Judy, le dije por último, no hay manera de que podamos resolver esto esta noche. Dentro de un par de semanas vendrás a casa a pasar tus vacaciones de primavera y te prometo que tendremos mucho tiempo para hablar. Entonces nos contarás más acerca de ello. Por el momento dejemos que las cosas se asienten y tranquilicen, ¿de acuerdo? Oí un suspiro. Hubo una larga pausa y luego respiró profundamente. De acuerdo, papá. Te quiero. Buenas noches. Colgué el teléfono, completamente agotado. Hacía bastante rato que Ethel había terminado de bañarse y había entrado al estudio después de que Judy y yo hubiéramos estado hablando durante 10 minutos aproximadamente. Había oído la mayor parte de mi lado de la conversación. Cuando colgué, estaba muy pálida y airada. Luego, cuando comencé a contarle lo que Judy había dicho en nuestro diálogo, de repente se puso de pie por un salto y corrió a la cocina. Pude oírle hablar consigo misma y en su frustración manejaba las cacerolas que había a su alrededor haciendo bastante ruido. Al entrar yo en la cocina, se me quedó mirando con los ojos afligidos. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Podía alguna madre o algún padre amar más a un hijo de lo que nosotros hemos amado a Judy? ¿Cómo ha podido hacernos esto? Luego Ethel empezó a llorar. No puedo soportar el ver así a mi esposa.
En nuestros 27 años de casados, solo ha sucedido en muy raras ocasiones y en cada una de ellas me ha desgarrado el corazón. Ahora mi enojo comenzó a aumentar de nuevo porque comprendía que no podría quitarle su dolor. En muchos aspectos, la acción de Judy era aún peor para Ethel que para mí. A pesar de lo íntima que era mi relación con mi hija, la de ella lo era todavía más. Si has amado alguna vez, amado de veras y recibido amor a cambio, empezarás a comprender la profundidad de dicha relación. Ethel se había dedicado por completo a Judy y a Anne, y así era como Judy le pagaba. ¿Cómo te las arreglas con un hijo que te vuelve la espalda y no solo a ti, sino a toda su raza? Poco se durmió en nuestra casa aquella noche. A la mañana siguiente en mi oficina, llamé por teléfono a un rabino, a quien conocía, y dejé salir a borbotones los acontecimientos de la noche anterior. Su respuesta aflojó la tensión y me dio esperanza. Stan, cálmate. No es tan terrible el asunto. Judy ha tenido una experiencia emocional, pero vuelve a tu casa dentro de un par de semanas y entonces podrás tratar el tema cara a cara. Es una buena chica judía y tú la amas, y ella también a ti, y volverá a sus cabales. Únicamente razona con ella. Podría tratarse de algo mucho peor, como por ejemplo que se hubiera enredado con drogas o una cosa por el estilo. Está ampliando sus horizontes. Pronto estará bien. Con esta confianza me tranquilicé un poco y llamé a Ethel para compartir su consejo. Obviamente, había visto otros casos así antes y sabía manejarlos mucho mejor que nosotros. Quizás para cuando Judy viniera a casa estaría otra vez normal. ¿Qué sentido tiene preocuparse? Ya habrá bastante tiempo para hacerlo más tarde, me dije a mí mismo. Me esforcé lo más que pude para concentrarme en los negocios durante las 2 semanas siguientes. Luego llegó el momento de recibir a Judy en el aeropuerto. Aquí termina nuestro primer capítulo.